Buenas tardes, profesora y compañeros. Este es el equipo de muestreo de alimentos y sus derivados. Este equipo pertenece a la sección A. Sus integrantes son Fonseca Aguilar Josué Neyel, González Ramírez Diego, Islas Durán Adrián Mauricio y Moreno Magaña Daniel Alejandro. Demos comienzo con la exposición. Ahora, entrando en contexto, primero vamos a hablar sobre el concepto de muestreo. El concepto de muestreo que establece la Organización Panamericana de la Salud, o por sus siglas OPS, el muestreo siempre ha sido una herramienta científica cuya función básica siempre ha sido determinar parte de una población infiriendo a partir de la examinación de una muestra. Esto, pues, evidentemente es para que de una población extraemos una muestra y podemos analizar ciertas características de esta muestra que puede que estén implicadas en el resto de la población. Siempre el muestreo es para sacar información sobre la población. Después de eso tenemos el análisis de los alimentos. ¿Qué es el análisis de los alimentos? Siempre el análisis de los alimentos es verificar o no si los alimentos tienen todo lo requerido y establecido en su calidad e inocuidad. Esto siempre con la finalidad de proteger a los consumidores. Por ejemplo, nosotros en México que tenemos las normas oficiales mexicanas, las cuales tienen los parámetros y condiciones de elaboración y calidad de todos nuestros alimentos para que estos no sean perjudiciales para nosotros los consumidores, que somos los que, pues al final de cuentas, valga la redundancia, somos los que consumimos estos alimentos y estas procuran que no nos hagan daño. Bueno, pues ya entrando como que a un concepto más industrial y ya entrando bien en el concepto del muestreo de alimentos, lo podríamos definir como la calificación de un producto y todas las operaciones que en este consiste o que en este están inherentes dentro de él, ya sea que es en obtener una proporción representativa del total de todo el lote de nuestros alimentos, y pues esto mediante diversas técnicas adecuadas que garantizan pues los factores físicos y químicos y sobre todo microbiológicos del mismo, para observar si el alimento o producto sufrió algún cambio mediante el proceso de elaboración, empacado o envasado, pues para que nuevamente no nos haga daño. Siempre esto es para obtener datos sobre la población de los alimentos mediante el recabado de información provenientes de este mismo producto, siendo una colección de datos que sabemos que afectan a las características de pues el mismo producto. Son dos. El primero que tenemos aquí en las diapositivas son las características físicas y químicas. En este primer apartado podemos observar que se tiene una lista. En esta lista tenemos, por ejemplo, muestras a granel por lotes aislados. Estos son muestreos, planes de muestreo por variables. En este caso, en la industria de alimentos sería, pues, por ejemplo, para controlar el contenido de humedad de trigo en un camión cisterna. Después tenemos a la muestra en artículos. Este es un plan de muestreo por atributos, y pues el ejemplo que podríamos dar aquí en la industria de alimentos sería como que medir la cantidad de azúcar que tiene un jugo de naranja o pues cualquier zumo que se venda en el mercado. Después tenemos las muestras a granel de lotes en serie continua. Este es igualmente un plan de muestreo por variables, y el ejemplo aquí podría ser que es determinar la grasa de la leche en una cisterna. Y por último tenemos muestras en artículos en lotes en serie continuos. Igualmente este es un plan de muestreo, pero por atributos aplicables en una serie continua de lotes o por variables, y pues esto se puede aplicar más que nada en el envasado. Por consiguiente tenemos ya el último apartado, la segunda derivación, que son las características microbiológicas.
Las características microbiológicas, pues tenemos que son dos, que son las muestras con peligro grave o moderado y posible propagación en los alimentos. Este es un plan de muestreo de atributo de pues, dos clases, y el segundo es una muestra sin peligro o con reducido y moderado peligro directo para la salud, y el muestreo por es un atributo de tres clases. Como podemos inferir en las características microbiológicas, más que nada aquí se determina si nuestros alimentos o los alimentos que están saliendo del proceso de producción pues tienen están contaminados con algún microorganismo que puede llegar a afectar a nuestra salud. Por ejemplo, no sé, E. coli, que puede llegar a afectarnos de manera estomacal, o tener afecciones en el estómago, que pues eso va a desembocar a que nosotros no consumamos este producto, porque pues lo vamos a determinar de que nos cae mal. Siempre estos parámetros o estas derivaciones son responsables, todos los métodos por los que se encargan de la calidad de producción, ya que estos saben qué es lo que deben verificar a la hora de calificar el producto dependiendo la etapa del proceso. Eso sería todo por mi parte y les cedo la palabra a mis compañeros. Pasamos al muestreo de los alimentos sólidos, y para esto habría que mencionar que los alimentos sólidos van a muestrearse basándose en los ingredientes por los cuales estén compuestos. Siendo así, las técnicas van a variar en base a la cantidad, el almacenaje y el tipo de ingrediente con el que se está tratando, para poder tener una mayor eficiencia al momento de realizar un análisis al mismo. Entonces, para esta parte del muestreo de los ingredientes sólidos vamos a tener que separarlos en dos grupos, digamos. La parte de en sacos y a granel. Cuando es por sacos es debido a que la materia prima está contenida en costales. En estos casos hay que revisar más o menos de 500 a 1000 gramos por saco para tener una idea más o menos general del contenido con el que se está tratando. También hay que valorarlo cuando venga en lotes, es decir, cuando vengan en grupos de 10, 20 o 30. En estos casos hay que revisar el 2% del total de todos los sacos que existen en el inventario, y pues como mínimo hay que checar 10 sacos. En la parte de a granel, pues esto va a cambiar un poco debido a que el medio en el cual van a estar contenidos puede ser incluso en vagones, en camionetas. Entonces pues esto hay que analizarlo conforme vaya siendo la descarga de este material, pudiéndose a través de las herramientas especializadas para hacer estos muestreos. Esas herramientas van a extraer una cierta cantidad de la materia prima, de modo que la cantidad que se saque sea un indicador claro de todo el contenido que se está trabajando. En estas 4 imágenes presentes podemos ver más o menos cómo se realiza una extracción de las muestras para llevarlas posteriormente a un análisis. Se ve que se está ocupando una herramienta que es parecida a un tubo, un hueco por el cual va a pasar el material, y eso es recogido en una bolsa. Podemos ver el caso de que están recogiendo algunos granos, algo de arroz, y ya un caso más específico es la imagen inferior izquierda, en la cual ya directamente es una muestra pequeña contenida en una bolsa y está siendo extraída con unas pinzas para su revisión. Sin embargo, suelen usarse las herramientas que están ahí presentes como medio para facilitar y mantener regulada este tipo de muestras, que queden homogéneas y más o menos de un mismo peso. Para la parte de muestreo de los alimentos que vengan en un estado líquido es relativamente más sencillo, puesto que estos alimentos suelen venir contenidos en grandes botes, tanques, e incluso suelen ser suministrados por estas pipas, estos camiones con un gran contenedor en la parte trasera. Entonces lo que se realiza aquí es más o menos calcular un 10% de todo el contenido. Es decir, que si vienen 100 litros de material, van a
hacerse revisión de 10 litros. También en el caso de algunos ingredientes como es la melaza o algunos aceites, pues habría que homogeneizar primero todo el líquido para que se mantenga en situaciones favorables la muestra y así pueda ser analizada de una manera más eficiente. En la diapositiva presente podemos ver algunos de los métodos utilizados para hacer una extracción de estos ingredientes líquidos para su posterior análisis. A nivel industrial sería más práctico algo automatizado, es decir, como trampillas que se abren y cierran para poder sacar una cantidad determinada de líquido a tiempos regulares. Sin embargo, en estas imágenes podemos ver algunos métodos más prácticos, ahí digamos en persona. Entonces, pues los líquidos pueden ser almacenados desde bolsas, botecitos, hasta botellas para su revisión. Las tablas de muestreo. Para el análisis de alimentos es necesario que se establezca un procedimiento para inspeccionar una muestra del producto proveniente de cierto lote para decidir si reúne los estándares de calidad o no. Este procedimiento incluye la noción del muestreo para su aceptación o rechazo del lote. El muestreo está representado con forma de tablas y se basa en un principio estadístico de que todas las unidades o porciones del material o del alimento a evaluar tienen la misma posibilidad de ser tomadas de tal forma que la muestra que se tome sea lo más representativa posible. Es un proceso inferencial basado en un muestreo repetitivo y se emplea para definir un estándar de calidad en base a un proceso de fabricación, y con estas tablas se determinan si el proceso de calidad se mantiene o disminuye. Las tablas permiten decidir con fundamento cómo se realiza la toma y selección de muestras. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de una tabla que se suele utilizar para evaluar la calidad de productos enlatados y se toman en cuenta 4 variables, que es n mayúscula, n minúscula, número y C. N mayúscula es el total de latas que contiene el lote o código. N minúscula es el tamaño de la muestra que se va a tomar de ese lote. Número es el número de aceptación, es decir, cuántas latas defectuosas aceptan. Supongamos que se aceptan 4. Si salen 5 latas defectuosas, el lote se rechaza y se evalúa el por qué. Y si salen 3, no hay ningún problema y los productos enlatados se pueden distribuir sin algún problema. Y C es el número de aceptación para la descomposición. Si analizamos la tabla, podemos observar que no hay ningún problema en ella porque, por ejemplo, el primer dato, el lote es de 600 o menos y se toma una muestra de 6. Solamente se va a aceptar una lata defectuosa y sale que no salió alguna. Entonces el lote no tiene ningún problema y se puede distribuir sin mayor complicación. Y de igual forma en los demás tamaños del lote. Ahora le cedo la palabra a mi compañero. Ok, voy a continuar con los tipos de muestreo. De acuerdo con Zilker 2014, el muestreo es la parte de la población que mantiene la totalidad de características de la misma, especialmente las que se necesitan estudiar. Ejemplo de ello serían la humedad, contenido nutricional y si ese alimento puede ser tóxico para cierta persona. Ejemplo de ello serían las nueces. Como mencionaron con anterioridad, vamos a tener diferentes tipos de muestra, como líquidos, que se encuentra la melaza y los aceites, carnes y embutidos, sólidos y alimentos. En este caso el muestreo va a ser geométrico, como muestras a granel, por producción obtenida directamente cuando se produce, y cono y por cuartos, selecciona y retira la división por cuartos, para obtener una muestra de ellos. Rayado, que sería la división en dos, o también esto está muy estrecho con la relación y las técnicas de muestreo. Este tipo de muestreos va a ser aleatorio, ya que va a ser adecuado para almacenes o anaqueles. Y este va a ser una probabilidad de ser elegida cualquiera una de las unidades que conforman un lote. Puede ser latas, cajas de atún, etc. En el caso del muestreo geométrico, este tipo de muestreo es adecuado para las muestras a granel,
ya que presenta contenedores de los cuales es factible colectar la muestra, con el colector que pueden ver en la imagen, ya sea en medio o en las orillas del recipiente. El muestreo por producción de tiempo es de si se desea extraer directamente de la producción. Por ejemplo, una envasadora de jugo, con una producción de cada 8 o 16 horas, se va a obtener una muestra. En el caso también puede ser alimentos envasados, para colocar productos envasados en una formación de comercial. Esto va a ser aleatorio, ya que las muestras deben ser enviadas a un laboratorio a ser estudiadas y con unas condiciones específicas para que no se contaminen. En el caso de alimentos sin envasar, es decir, alimentos que son producidos en masa o en cocinas o comederos, van a ser aislados de ese medio y llevados al laboratorio para analizar. En este caso va a ser de forma aleatoria. También hay productos a granel que se encuentran en un contenedor permanente o puede ser movible. Y esto va a servir para una identificación de la muestra, que va a ser un recipiente, la cantidad de gramos que tiene, o sencillamente la rotulación o etiqueta que debe de contener ese muestreo. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.